Oye, llevamos una semana, pero especialmente en las últimas 72 horas, escuchando a miembros del gobierno aquí y de allá hablar de a mí me gustaría que salieran a la calle, me gustaría un indulto en el caso de que hubiera una sentencia condenatoria. ¿Esto también es un cambio solo de la música o hay algo de verdad? ¿Cree que hay algún tipo de, usted lo tiene que saber, algún tipo de negociación por debajo que permita aliviar la tensión? No, no hay ninguna negociación ni por debajo ni por arriba. Aunque se publiquen especulaciones, rumores, fuentes bien informadas, no solo son verdaderas trolas, sino que tienen una intención política clara para intentar crear confusión. No hay ninguna negociación política ni por arriba ni por abajo entre la mayoría soberanista y el gobierno español. Más claro no lo puedo decir. Debería haber ese... Claro que sí, pero no se está dando. Todos estos cantos de sirena que parecen bastante, sinceramente, deplorables, como el de la señora Cunillera, que dijo que tendrán que pedir el indulto. Oiga, primero tendrán que ser condenados antes, ¿no? O ya los da por condenados. O ya hemos llegado a ese punto que una delegada del gobierno, de un gobierno de la Unión Europea, en lugar de salir a defender la presunción de inocencia, sale a hablar desde el marco mental de la culpabilidad de la condena. A mí me hubiera gustado que del gobierno español alguien reivindicara un derecho básico en una democracia como es la presunción de inocencia, y mucho más de gente que su único delito es haber organizado un referéndum, gente de paz, gente honorable, gente además que fueron elegidos. Oigan, ¿alguien no tendría que hablar de un concepto como el de la presunción de inocencia? Porque esto no va contra nada, va a favor de la ley. Por tanto, esa idea de entrar en el marco mental, de empezar a hablar de indultos, pero que ya están condenados, o que usted quiere que se condenen, ahí es donde creo que hay un error de concepto en el que no podemos entrar ni podemos compartir. La única posibilidad de que hubiera justicia real es una absolución. Pero usted es consciente de que eso es muy difícil. Se lo ha dicho, nosotros hemos hablado con su abogado, y abogado de muchas causas que se pierden o se dan ya casi por perdidas en España y se espera ganar en la prórroga en Europa. Usted no lo ve nada claro, usted no es nada optimista con esos juicios, supongo, siendo realista. Claro que no soy optimista, sobre todo después de comprobar qué tipo de gente está gestionando la justicia en España, en manos de quién estamos cuando hemos descubierto estos chats corporativos del Poder Judicial, en el que muy alegremente ya condenan sin ningún juicio, además de expresar unas opiniones que ponen en duda muy seriamente la independencia judicial. Lo difícil es ser optimista. Pero un responsable político, como son los representantes del gobierno español en Cataluña o el propio gobierno español, deberían, insisto, defender la presunción de inocencia. Si realmente creen que debe haber un juicio, cosa que yo evidentemente no comparto, que no hay ningún crimen, si no hay crimen no tiene que haber proceso, pero si realmente creen que esto merece ser dirimido en un juicio y que somos unos criminales que debemos ser acusados de rebelión, bueno, alguien en el Estado debería amparar la presunción de inocencia. Y, sin embargo, no hemos escuchado nada, solo especulaciones de indultos o de asunción de culpabilidad. ¿Cómo fue esa decisión de marcharse al exilio? Está bien dicho, el exilio, supongo que usted, es el término que usted emplea además. ¿Y cómo imagina ese regreso? ¿Cuándo lo ve? Porque claro, no va a estar aquí en Waterloo, en la Casa de la República, sí, muy bien, pero no es su casa. No, esto es una decisión que compartimos con los miembros del gobierno que ya estaban en la Cataluña Nord, en la parte francesa de Cataluña, y decidimos que la mejor estrategia era continuar luchando, que estar en la cárcel nos creaba muchas dificultades para continuar luchando, y que uno de los mejores espacios para poder continuar luchando era la capital de Europa, en Bruselas. Y es la decisión que tomamos, en plural. Lo digo en plural porque fue así. Y evidentemente cuando fuimos aquí no sabíamos qué pasaría, pero sí sabíamos que había
una pequeña oportunidad para luchar por nuestros derechos en un marco donde se protegiera la libertad de expresión, se protegieran los derechos y hubiera verdaderamente independencia judicial, cosa que no había ni hay en España. Y creo que 11 meses después o 10 meses después, la hoja de servicios en ese sentido demuestra el acierto de esa decisión. ¿Cómo me imagino regresar? Yo cada día me levanto pensando que es el último día que estoy durmiendo fuera de mi casa. Y sé que es realista, sé que no es realista pensar que esto se va a acabar de un día por el otro. Pero mi trabajo aquí es acortar al máximo el tiempo en que estemos fuera, porque también es acortar al máximo el tiempo en que haya presos políticos y el tiempo en que tardemos o tengamos que esperar para nuestra libertad nacional. No tengo una prisa personal excesiva, es muy incómodo estar fuera de la familia, mi mujer y mis hijas, mis paisajes, todo, en fin, mi familia en general. Esto es muy duro desde un punto de vista personal, pero sin embargo soy consciente de que eso es un proceso. ¿Pero en algún momento pensó en volver? Cuando ganó la lista de Junts pel Cat, usted pensó en volver, dijo, de hecho lo llegó a verbalizar. Yo verbalicé que si yo era elegido presidente de la Generalitat, yo debía entrar en el Palau de la Generalitat, yo lo haría. Por eso propuse mi investidura, que fue abortada por el gobierno español con una resolución judicial más que dudosa. Ya sabe que va a ser el juez Llarena al que le ha caído el caso. Fíjese, el juez Llarena es el que toma la decisión de no permitir la investidura, el gobierno español se opone a la investidura y ahora es el juez Llarena que me va a dirimir el recurso presentado por el Parlamento catalán. Yo ya no sé cómo calificar eso, pero verdaderamente de Estado de Derecho no es. Esto no lo es. Me planteé en ese caso porque habría sido, un señal de respeto a la voluntad del Parlamento catalán y de los electores. Esto en democracia para mí es importante, pero sobre todo creo que habría sido una buena noticia para la democracia española, porque esto habría ayudado a resolver políticamente ese conflicto, que es lo que es nuestro deber como políticos, resolverlo políticamente. Me gustaría lanzar un mensaje, se lo pregunté al presidente Mas entonces, pero ahora tiene más sentido, le pregunté, no sé, a alguien que tiene un taller en Girona y no es especialmente independentista, no es un hombre que milite, digamos, políticamente, y que esté un poco inseguro ante el futuro que se avecina. Dice, ¿qué va a pasar con los impuestos? ¿A quién le pago cuando se declare independiente Cataluña, si se declara? Me gustaría que a esa persona le dijera un mensaje. Usted además que ha sido alcalde de Girona. Sí. En primer lugar, que no olvidara de dónde venimos. Si tiene alguna duda de hacia dónde vamos, pues que mire de dónde venimos y se le van a acabar las dudas. Si se siente cómodo realmente en un Estado que condena a más de 3 años y medio de cárcel a un chico por una letra de una canción, o que mantiene en la cárcel a los jóvenes de Alsasua, o que encarcela a un gobierno que cumplió con su programa electoral, o que cita a declarar a profesores de instituto por haber fomentado un debate en clase sobre el 1 de octubre, o que imputa por delitos de odio a un mecánico que no quiso reparar el coche de un policía nacional. ¿Le gusta vivir así? ¿Le gusta esa comodidad? Su opción es el statu quo actual. Pero si tiene dudas sobre si le gusta el sistema jurídico, donde estos jueces que dicen lo que dicen, cuando le tengan que juzgar a él y vean que es de Girona, que a lo mejor puedan sospechar que tiene veleidades independentistas en un caso de Lindes o en un caso que no tenga nada que ver con la política, si realmente se siente seguro que va a tener un juicio justo y una decisión ecuánime, si se siente seguro, su opción es quedarse como estamos. Pero si no, el deber que tenemos como ciudadanos, como demócratas, pensando en el futuro de nuestros hijos, es a veces salir de la zona de confort. Y aunque haya incertezas, que las hay, lógicamente, apostar por, entre todos, sacar adelante un nuevo país, en el que sea, en fin, la libertad de expresión, la independencia judicial, el propio sistema democrático puedan pasar la prueba del algodón que ahora España no pasa, empezando por el rey y acabando por la justicia. Presidente, muchas gracias. Gracias.